San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y se las has revelado a los pequeños. Para comprender esta enseñanza de Jesús, tenemos que poner sus palabras en el contexto en que fueron dichas. Después de hacerse bautizar y sumergirse en su propia conversión por Juan Bautista en el río Jordán, Jesús no regresó a Nazaret. Sabía de antemano qué sucedería. Su predicación sería rechazada porque a los ojos de sus parientes y paisanos, él era un artesano, un don nadie en el conocimiento de la Torá. No era escriba, ni fariseo, ni un rabí. Deja su pueblo en las montañas y se dirige al lago de Tiberíades, a Cafarnaúm. Allí inicia su predicación, encuentra a sus discípulos y al comienzo su enseñanza es bien recibida y él es aceptado. Los evangelios dicen que fijó su domicilio en la casa de Pedro y Andrés, y varias veces se nombra ese lugar como la casa, porque es su hogar. Desde Cafarnaúm, Jesús iba con sus discípulos, que es su nueva familia, así la definió, a predicar a Betsaida, ciudad de frontera, y de donde provienen otros de sus discípulos, a Corosaín y otras ciudades. Los evangelios no nos dan a conocer oposiciones, pero sí desinterés e indiferencia. No lo escuchan. En Cafarnaúm sí comienza a enfrentarse a escribas y fariseos. Además, en ese momento recibe la noticia del encarcelamiento de Juan Bautista y su impaciencia, porque el Mesías no se manifestaba como él, ya encarcelado y sufriendo, esperaba. En esta situación vemos cómo Jesús lamenta que Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm no lo escuchan y no se convierten. En las palabras de Jesús no tenemos que interpretar amenazas, sino dolor. Y sin enojarse o perder la paciencia por los contratiempos, como nos sucede a nosotros, eleva esta oración al Padre. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y se las has revelado a los pequeños. En medio de los problemas y crisis, Jesús alaba a Dios y su sabiduría, porque no son los que creen saber todo y tienen todo planificado los que reciben el Evangelio, porque esas son personas que no escuchan a nadie, y menos si no piensa exactamente como ellos. Tampoco escucharán la voz de su conciencia, que es como normalmente nos llega la voz de Dios. Jesús ve en esa actitud de los humildes la voluntad de Dios y se siente uno con ellos. Por eso les dice que descarguen sobre él sus aflicciones y pesares, porque él puede dar un alivio definitivo. Y escuchamos la única vez que en los evangelios Jesús mismo habla de su corazón, que es paciente y humilde, las dos cualidades imprescindibles para escuchar al otro. Y cuando alguien nos escucha, sentimos alivio, cuanto más cuando es Jesús mismo el que nos escucha. Y Jesús termina definiendo su evangelio. Es suave y ligero, no oprime a nadie, no da miedo, libera y comunica alegría de vivir como hijos de Dios. Que Dios te bendiga en el día del Señor.